Ser pobre es difícil, pero afecta especialmente durante las vacaciones. Halloween es el primer recordatorio de que no tienes los ingresos disponibles para la felicidad de tus hijos. Llevé a Austin a una tienda de segunda mano local que visitábamos con frecuencia. Tenían un estante de disfraces rechazados de los supermercados, algunas máscaras de látex baratas, sombreros de fiesta novedosos y cursis y un disfraz de dragón de vientre verde y amarillo muy bien hecho que parecía que solo le quedaba a Austin y a Austin, sentado solo junto a una bolsa de golf llena de palos de hockey. Era un detalle minucioso, tenía escamas que realmente brillaban, entrelazadas en pequeños escudos esmeralda, cada uno con su propio símbolo especial, duro como el cristal, más ligero que el vidrio o incluso el plástico. Fue lo suficientemente lindo como para hacer sonreír a los adultos y lo suficientemente notable como para finalmente convertir a mi pobre hijo en la envidia de todos los niños ricos de su escuela. Mi hijo se metió en él sin esperar. Aprecié el acabado de los pies con suela de goma, los dedos individuales con garras y la cola y la mandíbula realistas, sin puntos, sin etiqueta, hecho a mano a medida. Austin tomó la cabeza del dragón y la deslizó sobre la suya, su brillante sonrisa eclipsada por la malla negra dentro de la boca abierta del dragón. Me rogó que lo consiguiera. No fue barato, al menos para nosotros, pero valió la pena para Austin. A partir de ese momento, Austin usó el disfraz todo el día. Eso fue el 27, cuando fue a la fiesta de disfraces de su primer amigo. Era el éxito de todos, así que no era de extrañar porque amaba tanto al dragón que quería dormir en él. Al ver que era un saco de dormir gigante de felpa y blindado, estuvimos de acuerdo. Parecía que teníamos que hacerlo, el niño hacía todas sus tareas con ese disfraz como si estuviera tratando de comprarnos un favor antes de preguntar si podía quedarse con el disfraz. Dijimos que sí, que incluso en el colegio podría usarlo hasta Halloween. La escuela de Austin tiene una mentalidad muy abierta. A los estudiantes les encantó el disfraz tanto como a todos los demás, incluso el maestro estuvo de acuerdo con dejar que Austin se lo quedara puesto durante el horario escolar. Fue la primera semana en la que Austin el dragón no se metió en problemas. Austin incluso obtuvo una rara A en su prueba de ortografía durante la semana previa a Halloween. Comía sus verduras y se cepilló los dientes a través de una ranura en la malla que a veces era difícil de ver, y sonaba como si se estuviera duchando todas las noches sin que tuviéramos que decírselo. ¿Por qué no dejar que el niño se divierta? El último Halloween de Austin es mi apuesta por las mejores noches de Halloween que haya tenido un niño. Cada casa era su propio pequeño parque de diversiones lleno de golosinas y adornos, casi todos ellos para Austin el dragón, una leyenda que todos los niños contaban en la escuela. Parecía que todos los adultos seguían el juego como caballeros, donceles o reinas e incluso algunos de los otros niños copiaban su disfraz, liderando una banda de dragones para aterrorizar a los vecindarios en busca de chocolate hasta altas horas de la noche entre semana. Lo que temíamos que sucediera se hizo realidad el 1 de noviembre. Austin se negó a quitarse el disfraz. Nunca antes había sido un chillón o un pateador, pero sí lo fue cuando mi esposa o yo intentamos desabrochar la espalda o alcanzar la cabeza del dragón. Después de una hora de discusiones y lágrimas, finalmente cedimos y enviamos a nuestro hijo a la escuela luciendo como un tonto. Cuando mi esposa me llamó esa tarde diciendo que era la escuela y que era una emergencia, todo lo que podía imaginar era un grupo de Metoons golpeando a mi hijo disfrazado. Corrí hasta la sala de enfermería de la escuela, donde vi a mi hijo boca abajo, acostado en la cama reclinada, todavía en el dragón. La enfermera nos dijo que una pelota había volado sobre la cerca y rebotó en el parachoques de un camión, lanzando la pelota contra un poste de luz y luego hacia la espalda de la cabeza de mi hijo mientras salía de almorzar. Un suceso extraño, un golpe de mala suerte, camino de la tormenta y todo eso. La enfermera tenía buenas noticias, dijo que el casco dentro del disfraz pudo haberle salvado la vida, ya que aún podía sentir el pulso incluso con el disfraz puesto. Austin estaba inconsciente y pudo haber tenido una hemorragia. Necesitábamos sacárselo de encima. El casco estaba apretado. También lo eran las cremalleras laterales e inferiores.
La enfermera tuvo que pedirle a un conserje unos alicates para agarrar mejor las pestañas de la cremallera. La enfermera lo sujetó y tiró. Mi esposa la ayudó. Debería haberlas dejado en paz, pero las ayudé a las dos. Mientras los tres nos esforzábamos, la cremallera se bajó lentamente como un cuchillo incrustado atravesando un torso con un sonido que me recordó el de la madera húmeda al partirse. El espacio sobre la cremallera se abrió en un profundo corte carmesí que destellaba huesos, músculos y órganos. Mi esposa gritó mientras la enfermera subía la cremallera sola, cerrando las cremalleras que supuraban y sangraban lo mejor que podía mientras lo levantábamos. Seguimos a nuestro hijo en la camioneta escolar diagonal ambulancia de emergencia de las instalaciones hasta la sala de emergencias más cercana y esperamos hasta que oscureciera, hasta que 2 mujeres y 2 hombres ingresaron a la sala de emergencias de nuestro hijo vistiendo batas médicas de color blanco brillante, mientras que los demás vestían de color verde polvo. Cada una de ellas llevaba una especie de caminata oficial, una especie de marcha con zapatos de enfermera de suela azul brillante a juego. Se veían extraños, como actores de una obra de teatro, pero por muy fuera de lugar que parecieran, este nuevo equipo nos dio a mi esposa y a mí una nueva esperanza. 10 minutos después, 2 de ellos salieron, uno con el disfraz del dragón y el otro con la cabeza. Uno le dijo al otro, un poco más de tiempo y su comida estaría lista. Lástima. Aún así, no puedo creer que nos permitieran llegar hasta una tienda de segunda mano, mientras caminaban por el pasillo, ignorándonos. Mi esposa lo siguió mientras yo esperaba junto a la puerta a los otros 2. Cuando los 3 se fueron, un hombre salió apresuradamente de la sala de emergencias. Las últimas mujeres le hablaron con un acento extraño al hombre que se fue, como si hubiera aprendido inglés con un robot de habla. No puedes. Haz eso. Aquí. La voz del hombre era rápida y elegante. Las reglas no se aplican aquí, devorador de hombres. Esto es solo el corral del ganado. Detuve físicamente al hombre con mi brazo. Sus ojos maranes se agitaron y me dispararon con furia indignada cuando le pregunté, ¿sabes algo sobre mi hijo Austin? ¿Por qué ibas a saber algo sobre tu hijo? El doctor llevaba uno de esos discos reflectantes de metal en la cabeza y un estetoscopio propio de un televisor. Su máscara ocultaba todo menos esos ojos enojados. Olía a gasolina hecha de lima. Le pregunté qué estaba haciendo en urgencias con ese grupo y quién era. ¿Crees que uso esta máscara solo para anunciar quién soy? Rompió el contacto con mi mano y se perdió de vista. Estaba tan enojado que casi lo seguí antes de que mi esposa regresara corriendo hacia mí, sin aliento. Ella dijo que esos médicos robaron el disfraz saliendo del hospital, subiéndose a un automóvil estacionado y alejándose. Regresamos a urgencias y encontramos al grupo parado afuera, esperándonos. Los médicos intentaron explicar que no sabían qué hacer, ya que el disfraz parecía estar fusionado con la piel de Austin y, sin importar dónde cortaran, cortaban a Austin. Nadie sabía quiénes eran el grupo de los 4 extraños ni cómo se quitaron el disfraz. Mi esposa y yo nos abrimos paso a través de la barricada de cuerpos para ver el desastre sangriento a medio digerir del infierno por toda la mesa de operaciones y la sala. En medio del desorden estaba el reloj de Austin, encurtido y arrugado, como si hubiera estado en el estómago durante casi una semana. Salí corriendo de la sala de emergencias tan rápido que mis zapatos se resbalaron a mitad del sprint. Lo primero que vio fue el símbolo azul del baño, y salí corriendo para vomitar y sufrir una crisis nerviosa. La puerta del baño de hombres estaba abierta y no me quedaban zapatos para hacer ruido. Por eso el médico arrogante que pasó volando a mi lado no dejó de orinar, no me escuchó ni me vio. Estaba parado en uno de los baños con sus zapatos de suela azul brillante en uno de los baños, parado entre una puerta abierta, con la parte delantera de su cabeza fuera de la vista. Vi lo que parecía su rostro desinflado y su cuello apoyado sobre sus hombros como la capucha de un abrigo que no estaba en uso. Luego agarró su propia cara con labios falsos y agujeros para los ojos vacíos y la sacó de la vista hacia el cubículo mientras se la ponía. Escuché lo que podría haber sido una cremallera cerrándose, y juré que vi su cuerpo sacudirse un poco, como si simplemente se diera cuenta de que estaba allí de pie, observando todo.
Salí corriendo, de regreso a los brazos de mi esposa llorando. Llamamos al personal y esperamos a que saliera el hombre del baño de hombres. Como nadie lo hizo, registramos el lugar y no encontramos nada más que el baño que estaba usando, lleno de sangre y trozos de hueso a medio digerir. Siempre he estado allí, y aunque no sé si se trata de un él o ella, definitivamente me atrevo a decir que es una voz masculina. He tenido la oportunidad de ver la parte posterior de su cabeza, pero jamás su rostro. Viste una gabardina negra abrochada hasta el cuello, de modo que lo único que puedo ver es la parte posterior de su cabeza y sus zapatos negros. No puedo comunicarme con él y nadie más puede verlo ni escucharlo. Me di cuenta de esto hace muchos años. En todo momento está parado a unos cuantos metros frente a mí, dándome la espalda mientras narra mi vida. Generalmente, mis días siguen una rutina idéntica y siempre empiezan con la misma frase. Natalia despierta y se da vuelta en la cama. Cada día dice lo mismo, pues realmente es lo que hago. El mundo es tan rutinario, mi vida no es tan interesante después de todo. He aprendido a vivir con esto, al punto que casi puedo ignorarlo. Jamás le he contado a nadie sobre él porque estoy segura de que nadie me creería. Entonces, lo único que me queda es aprender a vivir con esto y desconectarlo en aquellos momentos que es realmente necesario. Hace una semana cocinaba la cena, puré de papas con unos tacos de frijoles negros. Lo desconecté de la forma habitual. Sin embargo, cuando picaba cebolla para los tacos mencionó algo que terminó atrapando mi atención. Natalia pica cebolla inocentemente, sin sospechar que está en grave peligro. Me helé con el cuchillo sobre aquel pequeño montón de cebolla, y lo miré. Estaba parado al otro lado de la cocina, a unos cuantos metros frente a mí. ¿Qué? Le pregunté a sabiendas de que no respondería, aunque en ese momento me habría asustado mucho si lo hiciera. Se quedó en silencio durante varios minutos, así que volví a picar la cebolla limpiando con mi dedo los trozos de cebolla que se pegaron en el cuchillo y cortándome en el proceso. Maldición, dije mientras me daba vuelta y enjuagaba el cuchillo y el dedo bajo el chorro de agua. Natalia se cortó y su sangre brota, complaciendo al que observa. Cerré el grifo y me di la vuelta. Estaba en el mismo lugar, y estoy segura de que lo escuché perfectamente. Me puse paranoica, así que fui a la ventana a mi izquierda y bajé las persianas. Cené, lavé los platos y arreglé la cama sin ningún otro comentario extraño. Cuando el sueño empezó a vencerme, estiré la mano y apagué la lámpara que está sobre el buró. Me recosté sobre mi lado izquierdo y cerré los ojos. El limbo. Natalia se da vuelta, cierra los ojos y se recuesta tranquilamente en su cama. Lo que no sabe es que pronto enfrentará un terrible destino que culminará con su muerte. Abrí los ojos, me senté en la cama y observé su silueta. Esperé algunos minutos, pero no volvió a decir una sola palabra y finalmente me dormí. La alarma me despertó a la mañana siguiente. Natalia despierta y se da vuelta en la cama, un día más cerca de su irremediable muerte. Me levanté, entré al sanitario y cerré la puerta con fuerza, enojada y un poco aterrada al mismo tiempo. Durante todos estos años se limitó a narrar mi vida y jamás mencionó algo aterrador o inusual que había pasado. Abrí el grifo y empecé a lavar mi cara. Natalia se lava la cara, parece no comprender que resulta mucho más fácil que alguien la ataque cuando tiene los ojos cerrados. Retiré el jabón de mis ojos y observé mi reflejo junto al suyo, parado detrás de mí. Me las arreglé para enjuagar mi cara con los ojos abiertos y secarme sin tapar mi visión. Toda la semana transcurrió de forma similar. Las típicas narraciones con uno que otro detalle espeluznante. Él vendrá dentro de poco. Es inevitable. Natalia debe morir. Cada vez que mencionaba algo así me ponía paranoica y miraba a mi alrededor. Pasé la semana entera en un estado permanente de paranoia y ansiedad. Apenas si concilié el sueño ante el terror de que alguien pudiera atacarme en el medio de la noche. Guardé un spray de pimiento bajo la almohada y dejé un cuchillo en el cajón del buró. Ayer, las cosas se pusieron mucho más inquietantes. Los días de Natalia están contados. El que observa llegará dentro de poco. Natalia se siente ansiosa, como debería estar. El que observa se siente muy emocionado de asesinar a Natalia.
No hay escapatoria, solo la muerte. El Guardián del tiempo. El temor de que algo me sucediera me llevó a recluirme en casa. Anoche, después de preparar la cama y cepillarme los dientes, observé su reflejo en el espejo. Mientras usaba el enjuague bucal, volvió a hablar. Natalia se cepilla los dientes por última vez. Mañana morirá. Terminé escupiendo el enjuague bucal, ahogándome con un poco que bajó por mi garganta. Tosí, hija de... Natalia se está ahogando con el enjuague bucal, siente que está muriendo, pero aún no es su turno. Eso será mañana. Logré reponerme y me dirigí a la cama, a rastras y dejando todas las luces encendidas. Lo único que necesitaba era despertar a medianoche y tener que hacerle frente a un asesino en la oscuridad. Hoy me desperté un par de horas antes que mi alarma. Seguía viva y todo estaba en su lugar. Quizá no moriría hoy, tal vez todo fue simple casualidad. Entré al baño y tomé mi cepillo de dientes. Saqué un poco de pasta dental, la puse sobre el cepillo y me lo llevé a la boca. Cuando miré mi reflejo en el espejo, un escalofrío recorrió mi espalda. Escupí en el lavabo y observé alrededor del baño. Me asomé a la habitación y eché un vistazo allá también. Recorrí las otras habitaciones de la casa, pero no lo encontré por ninguna parte. Se había ido. Me siguió durante 25 años narrando mi vida y ahora, cuando supuestamente debía morir, simplemente desapareció. De cierta forma esto hizo que me sintiera peor pues, aunque decía cosas perturbadoras, me advertía del tiempo que me quedaba. Ahora no había nada más que esperar y ver qué sucedía. Es imposible evadir esa sensación de que definitivamente voy a morir. Pero, ¿cómo? ¿Quién es el que observa? ¿Qué significa todo esto? He estado todo el día en la cocina. Imagino que aquí tengo más rutas de escape, así como armas para defenderme, y probablemente es más seguro aquí que en mi pequeña habitación. Hasta ahora, nada ha sucedido. Todo el día he estado en completo silencio, lo que me parece muy extraño pues nunca había experimentado un silencio similar. Hace aproximadamente una hora, las luces de la casa empezaron a parpadear, pero el inconveniente duró unos cuantos segundos y todo volvió a la normalidad. No sé qué esperar, aunque creo que probablemente estoy más segura en casa. Bueno, eso creía hasta que alguien llamó a la puerta. Me levanté y atravesé la sala de estar hasta la entrada, donde observé por la mirile. Era él. Estaba parado en el porche de espaldas, como siempre. No me moví, ni siquiera respiré mientras lo veía allí parado. Aún está allí, aunque no ha dicho una sola palabra. Todavía me encuentro en mi cocina, sin saber qué hacer. Hace algunos minutos lo escuché murmurando algo, así que me levanté y fui a escuchar más de cerca. Sigue contando, y me quedan alrededor de 10 minutos. Me di cuenta que mientras se acerca al cero se pone más y más oscuro allá afuera, a pesar de que son las 3 de la tarde. Cada vez que me asomo por la ventana, algo desaparece. Cada vez que algo se va, lo reemplaza la oscuridad. Y él sigue contando. Esta podría ser la última vez que me comunique. Hoy voy a morir. Contesté una llamada telefónica spam el otro día. Ya sabes, de esas en las que fingen que son una organización legítima, como la oficina de impuestos. Mantengo una línea telefónica como señuelo y solo les doy mi número de celular a las personas en quienes confío, así que los vendedores telefónicos y programas computarizados utilizan aquella. Había estado limpiando mi apartamento cuando el teléfono timbró, y al ver que la identificación de la persona que llamaba mostraba un número descuidadamente fabricado, tomé un receso de mis labores. Supuse que joder al estafador sería una buena distracción de estar fregando la tina. El sujeto, luego de un giro refrescante, no sonó como alguien de la India pretendiendo que tenía un acento estadounidense. El sujeto tenía un acento del Medio Oeste que nunca aminoraba, así que probablemente era genuino. Hola, este es, murmullo, llamando en nombre de la hacienda. Nuestros registros indican una discrepancia con su cuenta y necesita resolver el pago tan pronto como sea posible. Prácticamente podía ver el guión del que este sujeto estaba leyendo. Necesitaré una tarjeta de crédito en funcionamiento y su número del seguro social. Lo siento, no escuché la última parte.
Ya me encontraba sonriendo, anticipando la carrera de obstáculos a la que iba a someter a este tipo. Él suspiró, como si yo estuviese siendo problemática. Ni siquiera había empezado a verme siendo problemática. Nuestros registros muestran. No lo interrumpí. Su nombre, no lo pude oír del todo. Señora, mi nombre no es importante. Necesita corregir su deuda. Tengo a las autoridades en la otra línea y será arrestada por incumplimiento de pago. Vaya, estos cabroncitos eran atrevidos, no. Intensifiqué mi acto. Oh Dios, pero ¿qué es lo que podría estar mal con mi declaración de impuestos? Solo he estado chantajeando a mis empleados por sexo. Eso no se considera malversación, ¿o sí? Señora, va a ser considerada como una parte hostil durante el arresto si no coopera. Ay, por favor, no se lleven mi vasta fortuna. Está ligada por completo a tarjetas de regalo. Me lamenté. El sujeto en el teléfono dejó escapar otro suspiro aquejado. Señora, no puede tratar a la hacienda como un chiste. ¿Qué año cree que es? El año de nuestro Señor, 2017, dije tan dramáticamente como pude. Su lado de la línea se quedó en silencio. Eso no es gracioso, dijo finalmente. Ah, espera. ¿Tu sistema operativo olvidó estirar la pata durante el I2K? Pregunté. El software pirateado puede hacer eso a veces. Hazme un favor y elimina tu archivo Win32. Eso debería arreglar las cosas. Señora, es 1985 y tiene una deuda fiscal con el gobierno de los Estados Unidos. Llamaré a la policía si no coopera. Eso me hizo detenerme. ¿A qué mierda de juego quería jugar este sujeto? Decidí que quería oír más. Odio informártelo, amiguito, pero acabamos de llegar al 2017 hace solo un mes. Tengo el contador de muertes de celebridades que lo prueba. Su lado de la línea guardó silencio de nuevo. Eso no es posible. No, solo me estás jugando una broma, lo cual es un deli. Así que estás en 1985. Me desplomé horizontalmente sobre mi sillón. ¿Puedes encontrar a Ragen por mí, abofetearlo? Demuéstramelo, ladró. Demuestra que es el 2017. Rodé los ojos. Mira, cariño, no tengo que probarte una mierda. Estás tratando de sacarme mi maldito dinero. Pude escucharlo respirando erráticamente. Me prometieron que podría volver enseguida. Me dijeron que si trabajaba, tengo un préstamo de 10 años, por el amor de Dios. ¿En dónde estás? ¿En una prisión de Corea del Norte? No, en el infierno, dijo esto muy casualmente, como si estuviera diciendo que estaba en la oficina o una cuadra abajo. ¿Estás en el infierno? Le repetí. Ah, sí. Fui engañado para venir aquí hace un tiempo. Dijeron que si trabajaba un poco, me mandarían de regreso enseguida. Comenzó a murmurar lejos del receptor. Solo pude captar unas cuantas palabras aquí y allá, pero eran insultos en su mayoría. ¿Y qué estás haciendo llamadas en frío en medio de un infierno? Ah, no. De hecho, es más como una oficina. Todo es gris. Incluso la pantalla de la computadora. Tengo que entrecerrar los ojos exageradamente para poder leer algo. Al principio, estaba contento, pero, ya sabes, siento que las llamas infernales serían una mejora para este punto. Nunca veo a nadie ni hablo con nadie. Solo consigo los números y cuelgo la llamada. Estaba balbuceando y simplemente sonaba feliz de estar teniendo una conversación con alguien. Se sintió genuino. Esto se estaba tornando inquietante rápidamente. Así que el infierno quiere que le quites el dinero a las personas por medio de estafas. Me levanté y comencé a rondar por la casa. ¿Acaso Satán se declaró en bancarrota? No, es para hacer que estén desesperados. Las personas sin dinero tienden a hacer cosas que las meten en el infierno, como el sujeto antes que mí. Alguien lo estafó con la ley del soldado. Él obtuvo mi información de crédito, y, para que me pudiera regresar ese dinero, tuve que acceder a cumplir con el resto de su tiempo. Dije que sí, pues, aquí estoy. La cantidad de detalles era desconcertante. No se detuvo ni tropezó en todo ese discurso. No es tan malo. Digo, no recibo mucho amor desde el otro lado de la llamada, continuó, pero todo es tan gris, ¿sabes? No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero el aburrimiento solo hace que todo se sienta más largo. No he comido o ido al baño desde que llegué aquí,
no he necesitado hacerlo. Fue eso lo que me hizo creer que no había estado aquí por mucho tiempo, pero, ahora que lo mencionas, para este punto, me había quedado sin contraargumentos ingeniosos. ¿Cuál carajos era el problema de este sujeto? La mayoría de los estafadores habrían colgado desde el momento que fueron descubiertos. ¿Por qué estaba tratando de vender esta historia? Me dijeron que no sería por mucho tiempo, que el tiempo pasaría volando, eso me dijeron, que regresaría enseguida. No mentirían acerca de eso, ¿verdad? ¿Qué? Solté abruptamente. ¿El infierno? Sí, el infierno es reconocido por ser sincero. Pero no he hecho nada, no me pueden mantener aquí. Les estoy haciendo un favor con trabajar aquí, están en deuda conmigo. Sí, pues, no parece que sea así. El sujeto solo divagó como si ni siquiera me hubiera escuchado. Dios, debí haberlo conseguido por escrito. No sé cuánto tiempo me queda en mi contrato, a menos que, contuve mi respiración. ¿Tú podrías reclamar mi tiempo restante? No. Su tono sonó optimista. Nada está sucediendo en tu vida, estás contestando el teléfono a la mitad de un sábado. ¿Tú podrías ayudar? Azoté el teléfono tan rápido que pude haber jurado que mi brazo tenía un resorte. Luego arranqué el cable. Probablemente voy a desconectar la línea. Claro. Eso significa que tendré que ser mucho más cuidadosa con mi número personal, pero al menos se puede instalar aplicaciones para bloquear llamadas en tu celular. Ya no volveré a contestar más números desconocidos, eso es malditamente seguro. No sé qué es más perturbador, el hecho de que el sujeto pudo haber inflado una mentira a tal extremo, o la posibilidad de que no fuera una mentira. Cuando Amy tenía 4 años, le enseñé el juego de las pestañas. Ya sabes a cuál me refiero. Encuentra una pestaña, cierra tus ojos, pide un deseo, toma un respiro hondo y sóplala al viento. Si tienes suerte, le dije, tu deseo se hará realidad. Amy lo consideró por un momento, y luego anunció que era un juego estúpido. Me reí y le pedí que ya no usara la palabra estúpido. Recuerdo haber estado alegre de que no pensara que Santa y el conejo de Pascuas eran estúpidos. Eso habría sido un problema. Justo alrededor de su 7º cumpleaños, recibió un regalo muy especial, un nuevo hermanito bebé llamado Michael. Amy adoró a Michael desde el primer día. Siempre pedía si lo podía sostener, lo cual permitimos una vez que nos aseguramos de que sería gentil. Lo era. Michael era muy apegado a su hermana, y si Dawn o yo no podíamos lograr que dejara de llorar, lo poníamos en los brazos de Amy y se calmaba de inmediato. Baste decir que estábamos agradecidos. Cuando Michael tenía 1 año, desarrolló una fiebre alta. Lo llevamos a la sala de emergencias en un apuro, en donde le bajaron la temperatura exitosamente, pero había otra cosa que estaba mal. Los exámenes revelaron el peor escenario posible, leucemia. Tenía que comenzar con los tratamientos tan pronto como fuera posible. No le contamos a Amy la historia completa acerca de la enfermedad de su hermano, pero fue capaz de entender que era serio. Hice mi mejor esfuerzo para poner una cara valiente con tal de que Amy no se sintiera más triste de lo que era necesario. Por un tiempo, funcionó, pero dentro de unos meses, las emociones la alcanzaron. Descendió en una tristeza que nunca había visto en su joven vida. Una noche, durante la cena, Amy comenzó a llorar. Michael ya no cree que lo amo, me informó mientras las lágrimas se derramaban por su rostro. No era una pregunta, estaba segura. Me sentí como un pésimo padre. Enfrascado en el infierno de todos los días de la enfermedad de mi hijo, había descuidado el ayudar a Amy a lidiar con los sentimientos que había sido forzada a soportar. A mis 39 años, la estaba pasando terrible con todo el asunto. No podía imaginarme cómo se debió haber sentido para alguien tan joven como Amy. Después de que se fue a la cama, llamé a Dawn en el hospital y tratamos de idear algo esa noche que pudiera ayudar. Decidimos que Amy debía visitar a Michael para que viera que todavía se encontraba bien y que los doctores y las enfermeras estaban haciendo su mejor esfuerzo para curarlo. Nos habíamos sentido reticentes en cuanto a llevarla al hospital porque Michael se encontraba en un estado lóbrego. No sabíamos cómo era que ella iba a manejar el panorama de su hermanito ataviado con tubos y conectado a monitores,
pero también sabíamos que había pasado demasiado tiempo. Ver a su hermano era importante para Amy. Cuando llegamos, a Amy solo se le permitió ver a su hermano a través de la ventana. Para nuestro asombro, ella se animó de inmediato. Lo saludó y le habló, sabiendo que él no la podía escuchar, pero queriendo hacer el intento de todas formas. La vi sonreír por primera vez en mucho tiempo. Noté que había 2 pestañas pegadas a la mejilla de Amy, esperando que contribuyera a su sentido renovado de positivismo, y sin que me importara si ella pensaba que era estúpido, se las quité de su mejilla con mi pulgar. Luego le pedí que pidiera un deseo, esperando que me rodara los ojos y que siguiera hablando con Michael. En vez de eso, me sonrió de nuevo. Cerró sus ojos, pensó por un momento y luego sopló las pestañas tan fuerte como pudo. Observó a su hermano de inmediato y sonrió. No necesitaba preguntarle qué fue lo que había deseado. Pasaron un par de semanas, y la condición de Michael mejoró. Fue totalmente inesperado e inexplicable, simplemente empezó a mejorar. Pero el alivio que nos trajo su mejoría no duró mucho. Su condición se deterioró poco después de eso. Era lo que Dawn y yo sabíamos que iba a pasar, pero para lo que aún no estábamos preparados. Nuestro hermoso hijo falleció el 3 de mayo de 2015. Dawn y yo nos sentíamos devastados, obviamente, pero Amy estaba inconsolable. Cuando supo de la mejoría de Michael, se había metido en la cabeza que iba a continuar mejorando. Se rehusó a creer que había tomado un giro para peor. Luego, cuando le explicamos que había muerto, lo único que hizo fue gritar. Gritó y lloró por días. Un mes más tarde, cuando la realidad de la vida sin Michael finalmente había sido procesada, y los 3 estábamos regresando paulatinamente a nuestras rutinas normales, me propuse que sería mi meta el ser más activo en la vida de Amy. No había estado ni ausente ni había sido distante, pero quería ser una fuerza de positividad y apoyo para mi hija. Después de un trauma como ese, era lo que ella necesitaba. Me aseguré de que estuviera viendo al psicólogo de la escuela y programé una sesión de terapia familiar para la semana siguiente. Estaba determinado a no dejar que nuestra tragedia familiar marcara a Amy más de lo debido. La noche previa a nuestra sesión de terapia, un tiempo después de que me había quedado dormido, me desperté ante Amy parada a un lado de mi cama. Podía escucharla llorando. Le pregunté si quería dormir conmigo esa noche, pero no me contestó. Entre sus sollozos, podía sentir su aliento sobre mi cara. El llanto continuó. ¿Te encuentras bien, cariño?, le pregunté, buscando torpemente el interruptor de la lámpara vieja a un lado de mi cama, hasta que finalmente la encendí. Dejé escapar un grito ahogado. El rostro de Amy estaba bañado en sangre. Me estaba observando fijamente con sus ojos abiertos de par en par, con una combinación de terror y furia. Tenía su mano a la altura de su boca. A medida que mis ojos se adaptaron al brillo de la lámpara, me exalté. Dawn se despertó con una sacudida y gritó. En las manos de Amy había 2 pedazos sangrientos de piel con cabello saliendo de ellos. Continuaba mirándome con enojo mientras sollozaba. No, me di cuenta de que no era con enojo. El pánico floreció dentro de mi pecho y se me dificultó la respiración. Piel andrajosa goteaba sangre por los ojos de Amy mientras ella le soplaba alientos calientes y alarmados a las pestañas amputadas que se encontraban en su palma. Las pestañas se mecieron en el aire húmedo. No dejé de desear que Michael regresara, se lamentó. Pero no sirvo para esto. ¿Podrías ayudarme a desear, por favor? ¿Conoces personas muy interesantes en el turno nocturno de una estación de gas? Bueno, no en general, es una verdad a medias. Definitivamente existe una mayor proporción de bastardos raros o aterradores en comparación a los turnos normales, pero después de un par de meses en el trabajo, memorizas todos los arquetipos. Los muertos del cansancio en su ruta a casa, los rebaños de adolescentes ebrios con dulces, los drogadictos que gastan su mes completo de estampillas en comida chatarra, las mamás amantes del vino, las ratas de gimnasio, los alcohólicos en bicicleta mendigando licor de Malta con $2. No tomo mucho para verlo todo, y he estado aquí por años, lo suficiente como para distinguir lo interesante. Incluso cuando tus estándares para lo anormal están por las nubes,
terminas con historias de lo inexplicable o inquietante. Comenzaré con la segunda. Una noche de otoño, a las 3 de la madrugada, llega un hombre con un niño de 9 años. Exclamo un saludo poco entusiasta y apenas levanto la mirada de mi teléfono. El niño se encamina lenta y precavidamente hacia el pasillo de caramelos, mientras que el padre va enseguida hacia los refrigeradores de cerveza. Percibo, a través de su lenguaje corporal, que se encuentra en algún nivel de la escala de poco amistoso a molesto, hombros contraídos, pisadas enérgicas y sonoras. Suspiro, anticipando una discusión que he tenido muchas veces. El plazo acaba a las 2. No te puedo vender eso. Detiene su mirada en mí y se mueve pasillo abajo sin decir nada. Agarra un té y se dirige hacia el mostrador. La forma en que camina me da la impresión de que me va a golpear. Me preparo y trato de desarmarlo con un diálogo monótono. ¿Cómo te va? Me ve con dureza por unos cuantos segundos incómodos y dice: un paquete de Marlboros rojos. Aliviado de que no empezara a quejarse o a regatear por una cerveza, le doy la espalda y agarro los cigarrillos y me sobresalto ante el grito: Jack, apúrate niño, joder. Me doy la vuelta y veo más allá de él buscando a su hijo en el pasillo de caramelos, quien tiene una mirada al infinito sin realmente tratar de seleccionar algo. La primera impresión que me da es que las lágrimas que está reteniendo no son las primeras del día. Cobro los cigarrillos y el té sin decir nada, esperando que el asunto se resuelva por sí solo. Al lidiar con la mierda que veo en una noche normal, he aprendido a no entrometerme. Esta vez es en vano, pues lanza un billete mugriento de $10 para su compra incompleta, y no menos de 5 segundos después, grita: por el amor de Dios, que te apures. Eso es suficiente para frenar mi interés por el servicio al cliente. El turno nocturno es una dinámica interesante. Obviamente, se supone que debemos tener la personalidad sonriente y acogedora que se espera de todos los cajeros, pero también me encuentro solo y debo emanar un aire de seguridad. Cruzo ciertas líneas y dejo de ser amigable. Oye, relájate, le digo en voz baja. Se voltea hacia mí con la misma intensidad con que había gritado y contesta: ¿qué dijiste? Dale 2 putos minutos para escoger la barra de chocolate que quiere. Estás anulando el gesto de comprarle algo si eres un imbécil. Tú también te puedes callar el pico. Le digo que hemos terminado, aparto sus productos y le lanzo de vuelta su dinero. Mientras lo hago, noto que el billete tiene sangre encima. Luego noto que los nudillos de su mano derecha están lacerados, aún resumando sangre coagulada. Ahora estoy seguro de que el asunto podría llegar a algo físico. Fácilmente soy unos 8 centímetros más alto y 40 libras más pesado que él, pero quién sabe la locura que pueda tener en sus bolsillos. La brillante política de la empresa no permite armas, pero mantengo algunos sustitutos convenientemente cerca. Me pongo en posición para agarrar la barreta y le digo: apuesto que tu niño ya se quiere ir. Puede quedarse con el caramelo. Me da la misma mirada prolongada e inquietante y responde con calma: ya vuelvo. No me quedé para averiguar lo que tenía en mente. Corrí y me llamé al 911 desde la oficina trasera. Me sentí un poco estúpido describiendo un altercado con un hombre que solo estaba siendo un cretino, pero lo observaba por medio de las cámaras de vigilancia rebuscando en su asiento trasero. Le describí el auto a la operadora y me preguntó: ¿lleva a un niño pequeño? Incluso antes de que la llamada terminara, comencé a escuchar patrullas, muchas. Me tomó algunos días y unas cuantas conversaciones con la policía hasta tener toda la historia. Las patrullas llegaron en respuesta a una alerta amarilla. Jack, el padre, trágicamente, había perdido el derecho de visitar a su hijo, por petición del niño. Inconforme con un simple secuestro, su exesposa fue mutilada irreconociblemente con un martillo. Las heridas que vi en sus nudillos eran astillas de cráneo. Esto pasó a 6 horas de distancia de la tienda, y fuimos el primer lugar en el que se detuvieron. Trato de no pensar en lo que hubiera pasado si el niño hubiese escogido un chocolate con prontitud. Sus ojos se abrieron de repente. La grisácea claridad de una luz que parecía venir de todas partes hirió sus pupilas. ¿Cuánto tiempo llevaba dormido? No lo sabía con certeza.
Su cabeza daba vueltas y sentía los miembros entumidos. Dios, qué frío tan horrendo lo invadía. Se incorporó, lentamente, y miró, confundido, la habitación en la que se encontraba. No era ese su cuarto de siempre, su lugar seguro. No sabía bien cómo, o por qué, pero las cosas se veían diferentes. Caminó, lentamente, hacia la puerta. La puerta, ¿dónde estaba la puerta? El muro desnudo parecía burlarse de su desconcierto. En su lugar, estaba un espejo. El mismo espejo que lo vigilaba al dormir. No te mires, pensó. Hagas lo que hagas, no te mires. Casi inmediatamente, se rió con nerviosismo de su temor. ¿Por qué no habría de verse en el espejo? ¿A qué podría temerle? Solo era su reflejo, ¿o no? Y, sin embargo, no lograba reunir el valor de hacerlo. De alguna manera, sentía que no le iba a gustar lo que vería. Todo era tan diferente, todo lo que lo rodeaba era extraño, como si, por un segundo, casi no pudiera reconocer su propia casa, el hogar que tanto amaba. Intentó frotar sus manos vanamente para mitigar el frío terrible que lo invadía. Quizá, calculó mientras se acercaba con pasos vacilantes hacia el gran espejo ovalado que semejaba las fauces de alguna bestia descomunal. No, se escuchó gritarse a sí mismo. El sonido feroz, casi gutural de su propia voz lo sobresaltó, segundos antes de escuchar el estruendo. ¿Qué había sido eso? Sintió como, lentamente, el terror profundo a lo desconocido lo invadía en oolides frías, paralizándolo. Ahí estaba de nuevo. Rumores, ruidos indeterminados se escuchaban por doquier, semejantes a arañazos detrás de las paredes, o al martilleo incesante de un centenar de dedos acechándolo a través de las ventanas. Por el rabillo del ojo creía ver rostros difuminados en movimientos sinuosos, criaturas aformes que se aproximaban hacia él con grandes muecas, sonrisas vacías que lo llenaban de espanto. Sentía manos que rozaban su espalda erizando sus cabellos. Le parecía escuchar la respiración pesada de alguien, o algo, que lo espiaba. Así había sido por demasiado tiempo, más del que podía recordar. Y ese maldito frío. Cerró los ojos, apretó los dientes e intentó distraerse. Cubrió sus oídos con las manos y comenzó a hablarse a sí mismo en voz alta, tratando de recuperar la calma. Había funcionado. Las imágenes aterradoras se habían marchado. No había más ruido que el sonido temeroso de sus propios pasos, avanzando, trastabillando por el pasillo. Sin apenas saber cómo, había logrado salir de su habitación. Aquí afuera el frío había menguado, haciéndose más sutil, pero el brillo mortecino de la luz que se colaba suavemente por debajo de las puertas y a través de las rendillas formaba sombras y siluetas en las paredes que hacían que un sudor helado y viscoso le empapara la frente y el cuello. Tuvo la sensación de que no estaba solo. Una corriente de aire repentina agitó con violencia las cortinas, llamando su atención hacia el ala de la casa que se hundía más en la pinambre. Un extraño resplandor provenía de aquel rincón. Se acercó conteniendo el aliento, con los músculos tensos, los ojos vidriosos y en la lengua una extraña sensación pastosa. Y entonces los vio. Los seres que lo habían estado atormentando desde hace tanto tiempo, esos demonios, esas criaturas de sus pesadillas, causantes de aquel frío abismal que le calaba hasta los huesos, estaban reunidas frente a él, haciendo un corro alrededor de una mesa, entonando a una sola voz, con monotonía, esas odiosas palabras que le habían robado el sueño: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendice, Señor, esta casa, aleja de ella al espíritu que perturba a los que tienen aquí su hogar, llévatelo lejos a que pague sus culpas y deje en paz a las personas que aquí moran. Amén. Su vista se nubló y una intensa sed de sangre se apoderó de todo su ser. ¿Con qué querían echarlo de su hogar, de su refugio? Esta vez, era hora de actuar. Ya veremos, susurró mientras avanzaba flotante y furioso hacia ellos con una fina sonrisa en sus labios. El resto fue rápido. Esas criaturas eran tan frágiles. Un poco de fuerza aquí, un movimiento certero acá, y sus cuellos se rompían como delicadas ramas. Algunos, la mayoría, solo gritaron, otros intentaron huir, los demás no tuvieron tiempo ni siquiera de intentarlo. Sencillamente eran demasiado torpes como para entender lo que estaba pasando.
Un montón de cuerpos apilados eran los mudos testigos de la masacre. ¡Ah, qué bien se estaba! ¡Cuán tranquilidad! Ya no había miedo, no más sombras amenazadoras en las paredes, ni ruidos que perturbaran su descanso. El frío también se había marchado. Ahora solo le quedaba una hambre intensa. Me pregunto si, murmuró complacido mientras arrancaba con ansiedad un trozo de carne. Sí, aún disfruto el sabor de la carne humana. Y sonrió, todo había concluido. Al fin podía volver a descansar. Este Halloween, no dejaré que mis niños vayan a pedir caramelos. No después de lo que sucedió el año pasado. No cuando la mitad de los padres del pueblo aún están en duelo, y cada semana de por medio ves cunas y camas matrimoniales en las heces que cualquiera puede ir a tomar. Son recordatorios crueles de que nuestras pérdidas calan profundamente, de que el dolor sigue aquí, e incluso si esas heridas han empezado a sanar para algunos, siempre arderán. El año pasado, los niños recibieron caramelos contaminados. 55 de ellos se enfermaron, 31 murieron. Salió en todos los noticieros, así que no necesito darles el trasfondo de una historia que ya conocen. Mis niñas tuvieron suerte, pues ambas son alérgicas al maní y les dieron sus caramelos a sus amigos que ya no tienen. Recuerdo mi turno en la sala de emergencias cuando los niños comenzaron a fluir. Tomó algunos días. El primero fue el 3 de noviembre, una niña de 4 años llamada Regina. Presentaba dificultades para respirar. Al principio, pensamos que era una reacción alérgica, pero ninguno de los tratamientos pareció funcionar. A medida que empeoraba, no fue hasta que le hicimos una endoscopía para ver dentro de sus pulmones que nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero, para entonces, era demasiado tarde. Murió en el quirófano. 3 chicos más llegaron esa noche. Todos murieron. Al día siguiente, el flujo se convirtió en un raudal. Niños mayores se unieron a los más jóvenes con dificultades en su respiración. Estos parecían estar en peor condición que los niños de la noche anterior. Los síntomas iniciales habían dado paso a síntomas secundarios antes de la muerte, así que tuvimos que lidiar con el asombro y el terror que estaban experimentando conforme su estado empeoraba. Los representantes del Centro de Control de Enfermedades llegaron poco después de que 10 más habían muerto. Fueron capaces de rastrear rápidamente la fuente de caramelos contaminados. Se determinó que el productor local de chocolate era el culpable, y una investigación expedita reveló exactamente cuántos caramelos habían sido contaminados. El negocio fue clausurado. Los dueños aún están atascados en salas de corte por su negligencia y negativa a acatar las medidas de protección apropiadas en sus importaciones. Como dije, después de todo este tiempo, el incidente aún está fresco en la mente de demasiadas familias. Pasarán el resto de sus vidas asociando una festividad con la muerte y devastación, en vez de la diversión y emoción. Por respeto hacia ellos, son pocas las cuadras que han sido decoradas para Halloween. Hay algunas calabazas en los escalones de las puertas, pero ninguna exhibición real. Bueno, hubo una familia japonesa que se había mudado al pueblo en agosto. Desconocían la mayor parte de las circunstancias que giraban en torno a la tragedia. Habían comprado la casa que quedaba frente a la mía. Estando emocionados por celebrar Halloween en Estados Unidos por primera vez, decoraron su jardín frontal con esqueletos, calabazas, monstruos y arañas. Un par de vecinos fueron a verlos al día siguiente y les explicaron cuidadosamente lo que había pasado el año anterior. Las decoraciones fueron retiradas dentro de una hora. No fue que alguien realmente estaba enojado porque las decoraciones estuvieran ahí. A la mayoría les parecía bien. Si solo hubiesen dejado 3 o 4 cosas, nadie se habría quejado. Vamos, las personas que tuvieron la suerte suficiente de no haber sido tocados por la tragedia incluso pudieron haber apreciado un poco del espíritu de Halloween. Pero para algunos, ver a esa cosa en específico simplemente era demasiado. Incluso en mi caso, que no perdí a nadie, me dio escalofríos cuando vi el montaje. Me hizo recordar a aquella noche del 3 de noviembre cuando llegó Regina. Recuerdo la sonda bajando por sus pulmones. Recuerdo cómo nos quedamos viendo a la pantalla con una combinación de terror y fascinación.
No había sido un esqueleto o una calabaza o un monstruo lo que había matado a esos niños. Fueron las arañas. Los millones de arañas negras y diminutas cuyos huevos se encontraban en el polvo de cacao que decoraba los caramelos de chocolate y mantequilla de maní. Los niños que se habían asfixiado antes de que las arañas evacuaran sus pulmones fueron los suertudos. A quienes les tocó peor fue a los que estaban en la sala de espera o que llegaron en ambulancias, que tosían y escupían nubes de arañas a medida que morían. La familia japonesa se disculpó en abundancia mientras retiraban todas las decoraciones. Era obvio que estaban mortificados. Mientras los veía por mi ventana, noté que Hiichi le gesticuló con la mano a su esposa, ahí, para que se acercara al jardín. Sus miradas se ampliaron y se llevaron una mano a sus bocas. No pude ver lo que estaban viendo, pero sabía lo que era. Desde el noviembre pasado, ha habido telarañas por todas partes. Son pequeñas, apenas del tamaño de una moneda, pero se reconoce al instante que provienen de la misma araña hondureña que fue importada accidentalmente por los dueños de la fábrica de chocolate. El pueblo está infestado con ellas. Trato de no acercarme demasiado a las esquinas y los aleros de mi casa porque sé que están aquí. Son inofensivas, pero no son más que otro recordatorio cruel, uno de tantos. No he vuelto a tocar otro pedazo de chocolate. Me da pánico tener que usar la sonda cuando estoy trabajando en la sala de emergencias. Y casi cada noche sueño sobre cómo todo se vino abajo, solo para despertar, sobresaltado, con la sensación de arañas que se retuercen por mis pulmones y fosas nasales. Fue alrededor de septiembre cuando estaba buscando un trabajo temporal. Nada del otro mundo, no me importaba lo que pudiera conseguir. Todavía estaba en la escuela secundaria y solo quería algo de dinero en efectivo. Presenté mi solicitud en todos los lugares que se me ocurrieron, desde supermercados hasta galerías de juegos. Sin embargo, admito que tal vez me concentré deliberadamente en postularme a lugares en los que sentía que sería fácil trabajar o divertido. Estaba oscureciendo, así que en mi último viaje para buscar trabajo decidí volver a casa y averiguarlo el próximo fin de semana. Atravesé un centro comercial abandonado para ahorrar tiempo y me encontré con una tienda de Halloween en el centro. Durante la temporada de terror, es común que varias tiendas de Halloween abran en áreas abandonadas. Pero en medio de un centro comercial vacío y sin vida, era simplemente inusual. La tienda tampoco se parecía en nada a las demás. Probablemente era otra empresa que intentaba entrar en la competencia. Miré el deteriorado letrero de neón naranja que decía, "La cabaña de Halloween, esta es la temporada para vestirte peor". Entré y me recibió un empleado sentado junto al mostrador. Le pregunté si por casualidad estaban contratando a alguien, a lo que me dijo que sí. 2 fines de semana después, estaba sentado en el mismo mostrador y revisando mi teléfono cuando una madre y sus 2 hijos entraron a la tienda. La madre preguntó dónde estaban los disfraces de los niños y le indiqué el rincón más a la izquierda. Se apresuraron mientras yo esperaba que volvieran. Después de unos minutos, recordé que no les había dicho que no se probaran los disfraces. Por alguna razón, esa era la única regla que realmente le importaba a mi jefe, única regla que había olvidado cumplir. Me levanté de mi silla y me dirigí hacia ellos para avisarles, y para mi horror vi a la madre tendida muerta en el suelo mientras un pequeño hombre lobo se estaba dando un festín con su cadáver. Se detuvo y se giró para mirarme. Gruñendo, se abalanzó sobre mí y yo me escapé. Casi había salido por la puerta cuando una bruja hizo un gesto con su varita y me arrojó hacia el hombre lobo. El hombre lobo me clava rápidamente los dientes en el hombro derecho mientras yo grito. Lo empujo a un lado y empujo a la bruja hacia un estante de disfraces. Salgo corriendo por la puerta principal y no dejo de correr hasta llegar a casa. Llamé a la policía, pero no encontraron ninguna tienda en ese centro comercial ni rastros de que alguna vez hubiera habido una. Mi familia insiste en que me mordió un perro rabioso y el shock me hizo pensar eso. Pero sé que lo que pasó fue real, y no por la marca de la mordedura en mi hombro. Pero hoy, mientras caminaba por mi cuadra habitual, vi otra tienda de Halloween aparecer al lado del antiguo cine. Un padre y su hija pequeña salieron. La hija llevaba en la mano un disfraz de araña.
Espero que el padre no tenga miedo de las arañas gigantes.